Hola a todos. El día de hoy estaremos abordando el tema del despique en aves de postura. Bueno, como una breve introducción, tenemos que el despique, o también conocido como el corte de los picos de las gallinas, se da principalmente por tres razones importantes. Evitar canibalismo o el picoteo de plumas en las aves. Evitar que las aves desperdicien alimentos y maximizar el consumo. Evitar que las gallinas rompan el huevo al momento de la postura. El despique normalmente se realiza en aves para explotación comercial de huevos, siendo dos los despiques que se realizan en el ave antes de la primera postura. El primero de 8 a 12 días, durante ese tiempo hay una afluencia natural de vitamina K en el ave, que evita la hemorragia. El segundo se realiza de 10 a 12 semanas cuando ya son adultas. Tienen que tener una aplicación de vitamina K 48 horas antes para evitar el sangrado. Es importante recalcar que no es bueno despicar aves cuando están próximas a su madurez sexual porque esto le provoca un retraso en la postura. Además, tampoco deben despicarse aves en periodo de post-vacunación. Se debe tener en cuenta que después del despique exista suficiente cantidad de alimento en los comederos durante una semana posterior al despique, agua con vitamina K y una vitamina para aliviar el estrés de las aves. El despique se realiza como un corte a mitad del pico, entre la punta y los orificios nasales. Se debe realizar de una manera óptima para evitar que el ave sufra y tenga un total cierre de su postura. El tiempo adecuado para la cauterización debe ser entre 3 a 4 segundos. Si se excede de ese tiempo, el ave puede sufrir daños cerebrales y quedar inservible. Estructura del pico de la gallina. El pico de las aves cumple una función importante como puerta de entrada del aparato digestivo y sirve para aprehendar los alimentos, así como un medio de defensa y de percepción de sensaciones térmicas. Está formado por los huesos premaxilares superior e inferior, cubiertos por una capa de queratina que cubre la parte anterior de las mandíbulas. El pico resulta de la fusión o unión de los respectivos maxilares superior e inferior, dando como consecuencia la desaparición de la tabla dentaria. Antes de la base ósea está provista ciertas estructuras córneas, de manera que al encajarse la mandíbula superior con la inferior, estas actúan como tijera cortando los alimentos. Consideraciones para el despique correcto. Para un buen despique es importante tener presente algunas recomendaciones, tales como el mantener en un perfecto estado la máquina despicadora, además de desinfectar siempre al terminar cada operación y antes del inicio. El avicultor debe de ser consciente y no despicar nunca las aves o pollitos que se encuentren en estado de estrés o enfermos. Se aconseja proveer a las aves de vitaminas que favorezcan la coagulación de la sangre y que aumente las defensas orgánicas, unos días antes y después de la operación del despique. El despique de la ponedora comercial tiene mayor éxito cuando se realiza al nacer el tratamiento infrarrojo o 7 a 10 días de edad cuando se realiza el corte de precisión. Si es necesario, se puede volver a cortar el pico a las 6 semanas o, dado el caso, 12 a 14 semanas de edad. El segundo despique es recomendable en galpones abiertos. En los galpones con luz controlada, un solo despique es suficiente. ¿Cómo hacer el despique de gallina con máquina? Primeramente, una máquina despicadora está hecha de una estructura de lámina calibre 16 o 18, diseñada en forma rectangular en su base. La parte superior también es de lámina, soporta lo que son las placas del núcleo, donde se anclan los electrodos que son de cobre o de bronce, que unen a la resistencia la cuchilla cortapicos. La cuchilla está soportada por una platina adosada a la tapa y aislada por una placa de porcelana que impide el calentamiento excesivo de la máquina. Para fijar la cuchilla se colocan dos platinas que unen la tapa y los electrodos y se aprieta lo que es la cuchilla con dos tuercas mariposas. En la base vemos lo que es la platina, portaguía, y la guía se ayuda a controlar lo que es el corte del pico. Tal guía tiene 3 orificios de diferentes diámetros y de acuerdo a la edad del ave se usa uno de ellos. Y bueno, aquí más que todo para accionar la cuchilla, una vez fijada el ave de la tapa, se conecta un cable que puede ser una guaya delgada o alambre de calibre 12, la cual va al pedal que se halla sobre el piso.
Entonces en este caso pues la máquina se está ubicada sobre un soporte en madera o hierro a una altura aproximadamente de 90 centímetros del piso para permitir así el trabajo del operario. Operación del despicado. Es importante tener en cuenta la edad para realizar el despique, para evitar traumatismos, estados de tensión, que se puede dominar estrés. En aves es ideal que la labor se efectúe entre el quinto y décimo día de edad de la pollita. Para realizar un buen despique de las aves es recomendable mantener los equipos en buen estado. Es por eso que se aconseja que después de cada operación se limpie correctamente cada una de las partes. Además, el mantenimiento adecuado del equipo. Dicha operación debe ser realizada por personales u operadores capacitados para lograr un trabajo eficaz. Normalmente, el operario que se encuentra entrenando en dicha actividad sujeta las aves de una manera adecuada, colocando el dedo pulgar en la parte posterior de la cabeza del animal y el dedo índice en la zona inferior de la garganta, de tal forma que con la primera pueda orientar y con la segunda ejercer una ligera presión en dicha zona. Con esto hace que el animal retire la lengua hacia atrás y así evita que esté en contacto con la cuchilla del cortapico. Un despicado correcto es aquel que deja el pico inferior levemente más largo que el pico superior, ya que el inferior sirve de guía como para la aprehensión de alimentos. Muchas veces, al realizar el despique, las aves sangran. En este punto es importante destacar que en muchos casos es más preferible un ligero sangrado que una quemadura innecesaria. Es por ello que para hacer un buen despique de las aves se debe tener en consideración los siguientes aspectos. 1. No despicar aves enfermas. 2. No tener prisa. 3. En la época de despique, usar vitaminas en el agua de beber. 4. Suministrar mayor cantidad de ración y agua. 5. Para realizar el despique, utilizar personal entrenado. Y 6. Realizar el despique en horas frescas, ya sea madrugada o noche. Seguido de ello tenemos lo que es la precisión en el corte de pico. Es por ello que se debe cauterizar el pico por 2 segundos a 600 grados centígrados. Cuando la cuchilla esté cauterizada y no esté suficientemente caliente o cuando el tiempo de cauterización es de menor a 2 segundos, eventualmente el pico continuará creciendo disparejo. Cuando la cuchilla cauterizada esté demasiado caliente o cuando el tiempo de cauterización es mayor a 2 segundos, se pueden formar neuronas sensibles. Es por ello que se recomienda usar pirómetro para medir la temperatura de la cuchilla, que debe ser aproximadamente de 650 grados centígrados. Además, el color de la cuchilla de cauterización puede utilizarse como indicador aproximado de la temperatura. Esta es la fuente bibliográfica. Gracias.